¿Qué importancia tiene tu voto en las próximas elecciones presidenciales 2019? Importante porque de esa manera nosotros podemos elegir a las personas que pueden dirigir de una manera mejor a nuestro país, ya que ellos son los representantes a los cuales nosotros elegimos para mantener el control de un Estado y por medio de ellos pues mantener una jerarquía de las normas y que no se violen los derechos, ¿verdad?, de nosotros los ciudadanos. Por eso es importante que emitamos un voto, porque si no lo hacemos estamos dando lugar a que decidan otras personas por nosotros y después no podemos nosotros decir nada porque nosotros lo estamos permitiendo. El voto es importante hacerlo de forma en que seamos conscientes y sobre todo una recomendación muy importante, informarnos bien de cualquier medio, de cualquier forma, quiénes son nuestros candidatos y poder tener un conocimiento amplio y ahí sí con sentido lógico para elegir a un representante en las próximas elecciones. Mi voto es importante para que no se siga corrompiendo mi país. No, mi voto es importante para que no caigamos en lo mismo y seguir con la misma trayectoria que traemos. Tenemos que cambiar. Mi voto es importante porque se va a tratar de cambiar el rumbo que lleva el país. Aparte de ser importante, creo que es una obligación que todo ciudadano, como ciudadano tenemos y debemos de emitir nuestro sufragio para mejorar el sistema que tenemos en nuestro gobierno de Guatemala. Yo creo que mi voto es importante porque es nuestro deber principalmente como ciudadanos y pues aparte de un deber es un derecho que tenemos todos acá. Creo que mi voto es importante en estas elecciones para que la voz del pueblo se escuche y no podemos ser indiferentes con la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y el rumbo que tiene que tomar el país. Entonces, si yo no quiero que el país tenga un rumbo malo, un destino malo, tengo que ser participativo en estas elecciones. La importancia de nuestro voto ahorita en estas elecciones próximas a venir en este año, pues son también de suma importancia, porque de nosotros va a depender, ¿verdad? Al final es la mayoría de la clase media, ¿verdad?, donde se decide el voto, donde vamos a decidir quién va a ser la próxima autoridad y tenemos que pensar cuál es la mejor propuesta y no ver solo lo superficial. Digamos, el país está pasando por una crisis bastante grande y es necesario ponerse a pensar qué le vamos a dejar a las siguientes generaciones, ¿no? Digamos, la tierra no solo para nosotros y tenemos que velar para mejorar el país porque sí estamos mal ahorita y necesitamos progresar. Pues para la próxima sí sería bueno elegir un buen presidente, pues, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta hoy en día, pues, en lugar de ver o tener un buen presidente, pues tenemos un presidente donde verdaderamente, y hoy en día nos damos cuenta que estamos viviendo en un país donde no, la verdad que hay tanta delincuencia y la economía estamos totalmente, y no solo allá, incluso si nos damos cuenta, acá dentro de las San Carlos también, son cosas que verdaderamente la gente no mira, ¿verdad? Entonces, si verdaderamente va a quedar un presidente, que se dé cuenta, pues, y que mire que la gente que necesita también, ¿verdad? Es importante mi voto como ciudadano porque yo tengo el derecho y la obligación de elegir y saber a quién voy a elegir, quién va a representar a Guatemala en los próximos años en nuestro país. Entonces es importante porque nosotros como ciudadanos guatemaltecos tenemos que saber quién es el que va a quedar como presidente para nuestra nación. ¿Por qué es importante nuestro voto? Porque nosotros tenemos la capacidad de cambiar este país. No va a ser alguien más, no va a quedar en manos de extranjeros. Estamos viendo todos los días injerencia extranjera de todos lados. Vemos también corrupción, pero quienes realmente vamos a cambiar todo esto somos nosotros con nuestras acciones y demostrando una acción patriótica para con nuestro país. Pues creo que la importancia del voto para nosotros como ciudadanos y como miembros de este país es muy importante,
ya que a través de nuestro voto nosotros podemos concientizar o aprobar a alguien que esté en la presidencia para que nos pueda representar, valga la redundancia, como presidente a nivel nacional e internacional. Y por eso mismo, si en alguna ocasión llega a pasar algo malo con esta persona que quede, pues por lo menos ya tuvimos nuestro voto, ya pudimos participar para poder relevarlo o hacer otra cosa. Mientras que si uno no tiene ese voto, no ha votado, pues no tenés derecho a hablar después y ni siquiera pudiste ejercer tu voto. Creo que mi voto representa sobre todo y antes que todo mi ideología, mi forma de pensar. Considero que es una responsabilidad de todo ciudadano que todo voto, aunque signifique un solo voto o represente un solo individuo, tiene peso y tiene importancia. Considero que la mayoría de ciudadanos coinciden en que un voto responsable y un voto a conciencia, conociendo bien los planes de los candidatos, conociendo bien qué beneficios como ciudadanos y como pobladores de Guatemala podemos obtener. Creo que es responsabilidad de todos, porque todos queremos un país mejor. Considero que mi voto es importante, aunque represente la unidad o me represente a mí como individuo, representa sobre todas las cosas mis valores, lo que espero de mi país y el deseo que tengo de que esto cambie y sea diferente, no solo para mí en este momento, sino para mis hijos en el futuro y para mis nietos. Primero que nada es una responsabilidad como ciudadano, ¿verdad? Es la responsabilidad de uno como ciudadano el voto y por lógica, ¿verdad? En una de las leyes de Guatemala hace mención que realmente uno como ciudadano tiene esa gran responsabilidad de elegir realmente la persona que va a gobernar en nuestro país. Las próximas elecciones son muy importantes, pero es más importante estar informados sobre qué candidato es el que mejor le conviene a nuestro país para no cometer los errores que se han cometido años anteriores. Las próximas elecciones son muy importantes ya que pues escogemos a nuestro presidente y debemos ser todos votantes ya que es necesario emitir nuestro derecho al voto. Nunca he tenido la oportunidad de votar, pero considero que mi voto es muy importante debido a que soy una ciudadana y mis decisiones también afectan a los demás y como pueblo pues debemos de elegir a quien nos va a dirigir y va a tomar el cargo de la nación. Yo me voy a poner tal vez en una posición quizás del nivel metropolitano. La importancia de saber elegir nuestras autoridades para los siguientes 4 años quizás está vinculado tal vez al desarrollo del país, al desarrollo educativo, social. Entonces yo creo que saber elegir nuestras autoridades con las propuestas o planes de trabajo que ellos nos presenten pues es decisivo. Aparte que nosotros como profesionales, estudiantes ya de un nivel superior, pues creo que tiene mucho más peso en las elecciones próximas. A mi consideración el voto más que todo es para poder venir y decir, bueno, esos son los peores candidatos, o no me satisface, inclusive ir a votar nulo ya es emitir una opinión. La importancia que tiene para mí como para cualquier ciudadano la emisión del voto es poder hacer valer nuestros derechos. Como ciudadanos tenemos derechos y obligaciones, entonces tenemos obviamente que decidir y no que otros decidan por nosotros. Considero que eso es lo elemental, el que nosotros podamos dar nuestro voto y así poder hacer un cambio efectivo en nuestra nación. La importancia principal es para hacer un balance, digamos, entre lo que mucha gente considera que es una buena opción y una mala opción. En Guatemala actualmente decimos de que ningún candidato es bueno, pues entonces participemos para que los más malos no queden, ¿no? Creo que ese es el balance que podemos hacer, por eso es importante el voto. Teniendo en cuenta la situación actual del país, creo que un voto no hace mucho en un dado caso. Si lo miramos en constancia, mi voto no va a decir, por ejemplo, quién va a quedar en estas próximas elecciones, no va a decidir qué plan de gobierno va a utilizar el candidato que quede. Lo que sí puede usar mi voto es que junto con los votos de las demás personas pueden hacer un cambio en un dado caso. Creo que un voto razonado, por ejemplo, si uno se pone a pensar bien en los perfiles, uno puede ver también el historial, digámoslo así, de cada uno de los partidos políticos, el voto, pero que es pensado, que es analítico y crítico de la situación nacional en un dado caso, sí vale la pena y vale mucho en un país como el nuestro, ¿no?
un voto no hace nada, pero todos juntos de fijo sí podemos. Pues básicamente es importante el voto, porque a veces por un voto se hace la diferencia, ¿verdad? Pero en este caso no creo que tenga mayor relevancia porque no hay ningún candidato que sea bueno para el cargo de presidente, básicamente. Ningún partido político ha planteado una filosofía o una propuesta de gobierno que nos pueda beneficiar a todos. Y pues sin embargo la responsabilidad está en nosotros de ir a votar, aunque no haya nada bueno por quién votar, pues vamos a hacer el intento de analizar y de ver por quién es la mejor opción para votar en este caso, ¿verdad? Sí, es importante que votemos para elegir las nuevas personas que los van a gobernar. Bueno, la importancia de mi voto es por la participación como ciudadano y es una forma de expresarme en las urnas, aunque últimamente el voto casi que ya no vale con respecto al actuar de las autoridades, ¿verdad? Ya. Creo que aparte de como ciudadano, ¿verdad? También como estudiante es un derecho que debemos hacer valer, porque a la hora de no estar de acuerdo con algo que haga el gobierno, pues uno puede opinar, ¿verdad? O tener alguna opinión. Para mí que sí es importante hacer valer mi derecho al voto. Yo considero que mi voto es importante porque a través de él también vamos como que dándole un ejemplo a las generaciones venideras y como ciudadanos también fomentan más el civismo. Es importante votar porque nadie puede elegir por uno mismo y aparte de eso es importante para que uno elija correctamente al que va a gobernar nuestro país, ¿verdad? Es importante pues dar nuestro voto, ¿va? Porque necesitamos que alguien gobierne nuestro país, pues.